Bien, tenemos entonces una conferencia de lujo. Yo ya puedo adelantar que va a ser de lujo porque ya conozco, de clausura y cierre para la jornada de hoy. Aquí con Nelson estamos coordinando esta conferencia. Nos va a hablar Ricardo. ¿Es necesario decir que es de la UBA? No sé, acá dice así, Ricardo Rabinovich Bergman de la UBA de Argentina, con su conferencia ¿Qué gobierno quiere Dios? Gabriel sobre la Casa Blanca, la Cava 1933, joya incómoda del fascismo estadounidense. Cuando Muchísimas gracias. quieras. Muchísimas gracias. Bueno, yo debo reconocer que cuando propuse trabajar sobre esta película, no me imaginé, y esto hace poco, no me imaginé lo oportunísima, o sea, me imaginé que iba a ser oportuno hablar de Es esta verdad, película, pero no me imaginé que iba a ser tan es verdad, oportuno. es O verdad. sea, le agradezco enormemente al señor presidente Trump por haberme contribuido a que realmente la elección de esta película sea tan absolutamente oportuna en este momento. Vamos a comenzar por recordar que el mundo entero sufre un colapso que empieza en el año 28, pero que estalla en el año 1929, que es el break, el colapso de la bolsa de Wall Street, que va a provocar un desastre en Estados Unidos, un desastre del American Way of Life, que estaba como un paradigma que venía creciendo y brillando desde los años 1870 80 y al mismo tiempo va a expandirse por gran parte del mundo. Va a ser un colapso para Europa también muy fuerte y va a tener una incidencia directa en el triunfo electoral del nacionalsocialismo en el año 33. En Estados Unidos implica que millonarios que el día anterior estaban manejando enormes automóviles, viviendo en departamentos de lujo en la Quinta Avenida, ahora estén haciendo fila para recibir una taza de caldo, para dormir en dormitorios comunes, o bien se estén arrojando, suicidándose desde la punta de los rascacielos. Esto va a generar un trienio extraordinario en el cine norteamericano, que va a cerrarse trágica y tristemente con el infame Código Hayes, que es aquel acuerdo de un acuerdo particular que nunca tuvo valor oficial, pero que tuvo un efecto enorme porque cortó todo este momento brillante del cine norteamericano, que fundamentalmente funciona hasta el año 33, que es el año en que el Código Hayes empieza a aplicarse en las productoras, que restringe todo ese vuelo, que era fundamentalmente un vuelo crítico. O sea, el cine a partir del año 30, empieza el 29, pero realmente a partir del año 30, en los años fundamentalmente 31, 32 y 33, el cine norteamericano es un cine hipercrítico. Es un cine donde los jueces son corruptos, los abogados son corruptos, la policía es corrupta, los gobernantes son corruptos, donde se reflejan ideas en la película, por ejemplo, de Cabin in the Cotton, La cabaña en el algodón, una película donde aparece esa especialista en personajes bonitos, maléficos, que era Bette Davis, una brillante actriz de mala, ¿no? Una brillante actriz de papeles de mala, pero de mala linda, eh, que es una película que se puede prácticamente considerar en varios aspectos una película por lo menos cercana a una visión marxista de la situación de los trabajadores del algodón en el sur de Estados Unidos. Películas como Employees Entrance, con un señor llamado Warren Williams, que era famoso porque estaba al mismo tiempo en, por lo menos en 4 películas durante esa época, y que fundamentalmente su gran fuerza
era que sabía hacer maravillosamente los papeles de tipo corrupto y tenía unas expresiones de mal nacido, de tipo vil y demás, que daban exactamente el tipo de lo que se necesitaba en ese momento. En Employees Entrance, eres el jefe de empleados de una tienda departamental de New York que, aprovechando la situación en la que se encuentra el país, utiliza el terror de las empleadas de quedar en la calle para tener sexo con ellas. Y es la época en la que Cecil B. DeMille, el gran director de Los Diez Mandamientos y demás, vuelve de un viaje a la Unión Soviética y dirige This Day and Age, que sería algo así como Ahora, ¿no? Que es una película en la cual un grupo de jóvenes hacen justicia por sus propias manos y son finalmente felicitados por el juez y por el jefe de policía, porque lo que se pone en crisis fundamentalmente es el due process of law. El due process of law, el debido proceso legal, es considerado en las películas como el mayor obstáculo y el mayor problema para que realmente se pueda hacer justicia. O sea, para que realmente se pueda hacer justicia en Estados Unidos y para que Estados Unidos pueda volver a funcionar, hay que terminar con el debido proceso legal. O sea, la Constitución es un obstáculo, no es algo bueno, es un obstáculo. Las garantías procesales y demás son elementos que juegan a favor de los delincuentes, de los demás. Paralelamente, paralelamente, en el año 22 se produce la marcha su Roma y entonces Mussolini, junto con los camisas negras de toda Italia, avanzan sobre Roma y fuerzan al rey a designarlo a Mussolini al frente del nuevo gobierno. Y esto marca una mirada completamente distinta 10 años después, porque en el año 1932 Mussolini está cumpliendo 10 años de gobierno y Franklin Delano Roosevelt se está presentando a las elecciones contra Herbert Hoover para frenar el colapso norteamericano. O sea, Herbert Hoover representa la continuidad de la política norteamericana que estalló en el colapso del 29. Y en cambio, Roosevelt se presenta con la idea del New Deal, el nuevo acuerdo, para fundar una sociedad norteamericana distinta, pero se presenta implícitamente, pero muy, muy claramente, como el Mussolini norteamericano. O sea, Mussolini en sus primeros 10 años de gobierno, lo que se ve de afuera no es la represión feroz sobre los opositores, no es el aceite de ricino, no son las prensas destruidas de los socialistas, de los comunistas, de los liberales, no. Lo que se ve es que Italia produce, tiene fábricas, los obreros ahora viven en edificios de departamentos, tienen agua corriente, tienen luz eléctrica, los trenes en Italia funcionan incluso llegando a horario. Italia fabrica todo, fabrica automóviles, fabrica aviones, fabrica trenes. Entonces, esta Italia que cumple 10 años de gobierno del Duce es un modelo en Occidente. Las premisas de Roosevelt en las elecciones: we need action, necesitamos acción, we promise national relief, prometemos un alivio nacional, he's ready, are you, él está listo, tú también, son premisas que calcan las premisas mussolinianas. Y para ustedes que les gustan los temas gráficos, la publicidad, la propaganda gráfica que hace Roosevelt es muy claramente semejante a la propaganda gráfica del fascismo italiano. En ese contexto, Columbia Pictures hace una película que se llama Mussolini Speaks, habla Mussolini, y que es una película dirigida por Edgar Ulmer
Edgar Ulmer era considerado como el rey de las películas low cost, el rey de las películas de bajo costo. Hizo muchísimas. No era un mal director, pero era un director de bajo perfil, judío, por cierto, de la misma manera que Harry y Jack Cohn, que en realidad era Cohen, que eran dos hermanos que son los productores a través de Columbia de la película, o sea que la película es judía por donde la miren. Y el locutor de la película es Lowell Thomas, que era el más importante locutor. Y al terminar la película, dice, This is a time when a dictator comes in handy. Este es un tiempo en el cual un dictador viene muy bien. Mm. Este es el mensaje de la película, que es una película que no se las voy a pasar toda, pero de ninguna ni un pedazo ni nada, pero es eh, muy elogiosa. Le voy a sacar el sonido. Es una película muy... No, la voy a volver a poner, pero nada, quería simplemente que la vean, pero quiero sacarle el sonido. Es una película que es más elogiosa del gobierno de Mussolini que todas las películas que se hicieron en Italia de Mussolini. Y la hace Columbia Pictures y muestra todo lo que ha hecho Mussolini y cómo ha explotado la fuerza volcánica de Italia y cómo ha construido fábricas y cómo ha cambiado la imagen de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto se hace la película Gabriel Over the White House, Gabriel sobre la Casa Blanca. Este es el afiche The Sensation of a Nation, la sensación de una nación. Esta película se hace a partir del libro de Thomas Tweed que se llamaba Reinhardt. Reinhardt es el apellido de un imaginario presidente de los Estados Unidos. Thomas Tweed era norteamericano, era británico, había luchado en la guerra y el comentario crítico que se hace del libro dice, One is tempted, uno está tentado, after the very dramatic end of this exciting book, después del muy dramático final de este libro tan excitante, to pray that these things should really happen to the President of the United States and happen quickly, que estas cosas realmente le pasen al presidente de los Estados Unidos y que le pasen pronto. Vamos a ver qué cosas son las que quieren que le pasen. La película la dirige Gregory Lacava, un director norteamericano de origen italiano, muy buen director, con muchas películas muy buenas, que acababa de triunfar con la película Sinfonía de 6 millones, una película muy interesante sobre una cuestión judaica. Un médico judío que para triunfar tiene que abandonar todo lo referente a su comunidad, a sus tradiciones y demás. Una película muy buena, es un muy buen director, Gregory Lacava. La película está puesta, el dinero está puesto ni más ni menos que por William Randolph Hearst. Todo el mundo sabe que se trató del magnate de la prensa norteamericana, uno de los tycoons más importantes de Estados Unidos en esta época, que estaba apoyando a Franklin Delano Roosevelt en 1932, le puso bastante plata a la campaña de Franklin Delano Roosevelt, apoyó esta película, pero se peleó con él luego, 3 años después, porque lo consideró too much communist, ¿no? Demasiado comunista. Eh, la película está escrita por Cary Wilson. Cary Wilson es un señor que hizo varias películas y que en 1934 se hizo famoso por hacer fake films, por hacer films falsos de propaganda para la campaña electoral de California, donde hacía hablar a gente que decía cosas que nunca había dicho en la película, o sea, un muy buen tipo. La película está protagonizada por Walter Houston. Walter Houston, que en realidad cambió su apellido ahí porque era Houston, es el patriarca del clan Houston. Acá se mencionaron durante el día de hoy algunos, bueno, está John Houston, Angelica Houston, Danny Houston, Tony Houston, todos descienden de Walter Houston, muy buen actor, no demasiado bien usado en este papel. ¿Qué sucede? El presidente Hammond, que es Houston, el presidente Hammond asume en las elecciones en, digamos, la película es contemporánea
a las elecciones norteamericanas, o sea, son las mismas elecciones, pero asume este presidente, que es un presidente que sigue con la línea anterior, es un presidente muy corrupto, que maneja todo tipo de negociados y demás, y que da un discurso completamente inoperante, pero bonito y demás. Y luego entonces va corriendo con un automóvil, porque es muy así excéntrico y quiere correr con un automóvil, se hace pomada con el automóvil, queda en un estado tipo coma en su casa y de repente se mueve una cortina, hay una música, se mueve una cortina y toda una sensación así sobrenatural y el presidente se despierta. Cuando ya todo el mundo lo daba por muerto y estaban viendo cómo hacían para la muerte y demás. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que luego nos vamos dando cuenta que en realidad es el arcángel Gabriel. O sea, es el arcángel Gabriel que entró por la ventana y se corporizó con el cuerpo del presidente Hammond. Entonces, a partir de ahora ya no gobierna más Hammond, sino que gobierna el arcángel Gabriel en Estados Unidos. O sea, ahora viene el gobierno que Dios quiere a través del arcángel Gabriel, ni más ni menos, para Estados Unidos. Bueno, resulta que el presidente cambia completamente. eh, Rompe con la amante que tenía. Dicho sea de paso, recuerden que Roosevelt tuvo toda una historia con su secretaria que casi lo llevó a romper con Eleanor. Por suerte, Eleanor tenía un aguante muy grande y no rompieron, pero lo cierto es que rompe con la amante, el tipo se vuelve muy casto y puro, es soltero y hace demitir a todos los ministros, que son todos unos corruptos y todos en el asunto, y acto seguido, en un episodio que vamos a ver para el final, cuando el partido del propio presidente pide el impeachment, el presidente entra en la Cámara y, como van a ver ustedes, pide la suma de los poderes y pide que se suspenda el Congreso. Y entonces le dicen, pero presidente, esto es una dictadura. Y el tipo dice, las palabras no me asustan. El presidente obtiene que el Congreso acepte esta situación y entonces se presenta el presidente, que ahora es un dictador de Estados Unidos y es el arcángel Gabriel también, se presenta ante los obreros que están haciendo manifestaciones porque están sin trabajo, el paro como consecuencia del desastre del año 29 era de millones y millones de norteamericanos que estaban sin trabajo. Entonces organiza con los trabajadores un ejército de trabajadores. Es muy interesante que Hitler organiza también al año siguiente en Alemania un ejército de trabajadores, ¿no? Eh, los Arbeitersoldaten, que van incluso a hacer una manifestación que va a filmar Leni Riefenstahl, quienes van a estar mañana, el lunes conmigo en el curso de cine nazi, van a ver esa escena. Los que no van a estar se la van a perder, qué lástima por no estar. Eh, pero propone hacer un ejército de la construcción. Acto seguido nacionaliza los bancos de Estados Unidos porque dice que los bancos de Estados Unidos tienen que servir para proteger a los norteamericanos, se establece toda una política proteccionista de Estados Unidos. A los delincuentes los ataca con vehículos militares, destruye las casas donde están y los detienen, los llevan ante tribunales que son creados al efecto, con jueces que usan uniforme de policía, no hay derecho de defensa y se presentan ante estos jueces en este tribunal de estilo clarísimamente mussoliniano y tras simplemente una acusación y diciendo el juez, que no es ningún juez, tenemos que evitar las demoras, el due process of law, volver a los principios fundamentales, son ahí mismo ejecutados, fusilados. Los delincuentes son fusilados, son detenidos, se les dice qué problemas tienen y se los fusila, con la Estatua de la Libertad atrás en las escenas. Acto seguido, Estados Unidos ya está encaminado, ya está funcionando,
Entonces el presidente cita, presten mucha atención a esto, a todos los presidentes de los países que todos le deben plata a Estados Unidos. Entonces cita a todos los presidentes de los países y les propone que en lugar de pagar la deuda tienen que aceptar la hegemonía de Estados Unidos, tienen que destruir todos sus ejércitos, porque el único ejército que tiene que dar es el norteamericano, porque es el ejército que vela por la paz. Entonces, ellos deben tener la flota y deben tener todo el poder porque son el único país que está comprometido con la paz. Como dudan los presidentes, entonces manda unos aviones. La Fuerza Aérea era todavía algo muy novedoso. En 1933 manda los aviones y los aviones, hay unos barcos abajo, lanzan una bomba que tiene un poder enorme y que destruye a los barcos que están abajo, lo cual es una predicción a 12 años vista de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y al ver esto, todos los presidentes aceptan firmar lo que Estados Unidos propone, y Estados Unidos dice cómo hay que usar la naturaleza, cómo hay que usar los bienes. Se firma el convenio de Washington, están todos desesperados por firmarlo, lo firman todos los países, empieza la paz mundial bajo la égida de Estados Unidos, y conseguido esto, el presidente se muere, porque en realidad ya estaba muerto de antes, ¿no? Recordadlo. Entonces eso significa que el arcángel Gabriel se va del cuerpo del presidente. Y esto pasa. Well, boys, you understand then that you're not to let Hammond suspect that you're against him. Not by word or attitude. Not even that we've had this meeting here tonight. Right. Not one word. Come in. President's secretary is here. The President's secretary. What's up? Well, Beekman. A communication for you, Mr. Cummings. One for you, sir. Mr. Lockhart. Mr. Bourne. Mr. Perry. Thanks. Mr. Fox. And one for each of you, gentlemen, if you'd be kind enough to pass them down. Well, what's this all about? How did Hammond know we were here? Well, that's what I'd like to know. Very strange. The next thing to do is open it. Well, That settles it. We'll take this to Congress. We've got a big enough majority to throw him out. We'll show this lunatic who's boss. I speak for the majority of the Senate and the House of Representatives, assured that President Hammond has been a traitor to his party, false to the principles on which he was elected. I propose to demand from the House the impeachment, the immediate removal of the President of the United States. The President of the United States. May the rules be suspended? I would like to dispense with all red tape so I can answer questions directly while I have the floor. Unless there is objection, the rules of this Congress will be suspended. Gentlemen, I am here as a representative of the American people in their hour of darkest despair. A plant cannot be made to grow by watering the top alone and letting the roots go dry. The people of this country are the roots of the nation, and the sturdy trunk and the branches too. You have spent $4 billion only to aggravate adversity.
I ask for $4 billion to restore buying power, stimulate purchases, restore prosperity. You have wasted precious days and weeks and years in futile discussion. We need action, immediate and effective action. Mr. President, there is a movement in Congress for your impeachment. Hardly the time for making any requests, however small. Very well. I shall withdraw that request, but I would like to substitute another. I ask you, gentlemen, to declare a state of national emergency and to adjourn this Congress until normal conditions are restored. During the period of that adjournment, I shall assume full responsibility for the government. Mr. President, this is dictatorship. Senator Langham, words do not frighten me. But the United States of America is a democracy. We are not yet ready to give up the government of our father. You have given it up. You've turned your backs. You've closed your ears to the appeals of the people. You've been traitors to the concepts of democracy upon which this government was founded. I believe in democracy as Washington, Jefferson, and Lincoln believed in democracy. And if what I plan to do in the name of the people makes me a dictator, then it is a dictatorship based on Jefferson's definition of democracy, a government for the greatest good of the greatest number. This Congress refuses to adjourn. I think, gentlemen, you forget that I am still the President of these United States. And as Commander-in-Chief of the Army and Navy, it is within the rights of the President to declare the country under martial law. La verdad es que tenía la esperanza de que en el intermedio perdiera todo sentido esta exposición y fuera simplemente un recuerdo. Es impresionante cómo la historia nos trae sorpresas y cómo uno de los grandes problemas que tenemos las personas que nos dedicamos a la historia es que entramos a ver las cosas que se supone que no teníamos que ver, ¿no? Esta es una película muy, muy guardada. Es una película muy poco difundida, muy poco conocida. No tiene ningunos subtítulos en castellano. Estos subtítulos se los hice yo. No hay ningunos subtítulos en castellano. Hay unos pocos subtítulos en inglés nada más. Y la película no es fácil de encontrar. Pero desgraciadamente la realidad sí es bastante fácil de encontrar. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, creo que Hasta el ahora año que viene. Igual cerramos el día. hay cosas, hay en el intermedio hay cosas también que va a haber, hay otras actividades. Eh, Así que nos estaremos viendo, pero viva la movida de, a ver si entro yo también, a ver si entramos los tres. No sé, bueno, no importa. Pero viva la movida de arte y derecho, de ficción y derecho, cine, literatura, todo eso. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Y bueno, a seguir adelante, entonces. Nos vamos. Hasta luego y muchísimas gracias.